Gloria a Dios. Bueno, es una historia no muy conocida, la historia de David y Goliat, ¿no? Aún fuera de los ambientes de la iglesia, se conoce, ¿no es cierto? Hay películas, diferentes situaciones donde se menciona muchas veces esta historia, ¿no? Pero qué bueno que nosotros nos metamos un poquito más profundamente, no solamente conocer esta historia de una manera superficial, ¿sí? Sino que lo podamos tomar como palabra de Dios, ¿no? Y justamente como algo que realmente Dios lo dejó en la Biblia para que aprendamos. Dice la misma Escritura, hablando de la Escritura, ¿no? Que todo fue escrito para nuestra enseñanza, ¿sí? Todo fue escrito con ese objetivo, para que aprendamos, aún el Antiguo Testamento. Si bien, obviamente, hoy lo vemos a través de la luz del Evangelio, ¿sí? Del Nuevo Pacto, ¿no? Del Nuevo Testamento. Y bueno, para poder mirar un poquito, ¿no? Esta historia, es importante tener en cuenta quién era David, ¿no? ¿Quién era David? Si bien por ahí algunos ya lo conocemos como el rey David, ¿no? Se conoce toda esa parte, pero el rey David tuvo un pasado, ¿sí? No siempre fue el rey David, cuando están entendiendo. Amén. Bueno, y fue un niño también, ¿sí? ¿Cuántos saben que fue un niño? O sea, todo lo que hoy somos la alguna vez fuimos niños, ¿no? Aunque bueno, está ese dicho que dice que todos llevamos un niño dentro, bueno, todo eso lindo. Más cuando llega el día del niño, ¿no? Que todos quieren recibir algún regalito. Amén. Y bueno, y David justamente era el octavo hijo, ¿no? De una familia, dice una familia humilde, ¿no? De Israel, de Belén en particular. Y por lo que vemos, ¿no? Hoy, a través de conocer ya toda la historia de David, era un niño que fue instruido, ¿sí? En el camino de Dios, y justamente desde muy pequeño. Y la tarea que él realizaba era la tarea de pastor, ¿sí? Era un pastor, pastoreaba las ovejas de su padre, nos dice la Escritura, y también tenemos justamente canciones, ¿no? Otro dato, él era músico, ¿sí? Era músico. Hizo canciones, muchas de las canciones que tenemos hoy, que las conocemos como los salmos en la Biblia, fueron hechas por David, ¿sí? Y algunas se creen que justamente fueron hechas mientras él por ahí pasaba la noche, ¿no? O el tiempo, justamente cuidando a esas ovejas, ¿sí? Y de ahí se creen algunos que surgió, ¿no? Ese salmo que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, amén, y así, ¿no? Y qué bueno que yo pensaba esto, ¿no? Que David, aún desde niño, fue un niño primeramente instruido en el camino del Señor. Obviamente sus padres hicieron un buen trabajo también, ¿no? Porque esto fue tarea de los padres, ¿no? Que de repente el niño David surgió y que le gustaba la Biblia, no, sus padres lo instruyeron, amén, hicieron un buen trabajo. Y luego de eso, él empezó a experimentar con Dios también, ¿no? Por eso una cosa es que nosotros transmitimos la información, ¿no? O la información que uno mismo puede recibir, en este caso de tus padres, ¿sí? O de la propia iglesia, ¿no? Cuando escuchás las predicaciones, y está bien, estamos recibiendo información, estamos recibiendo contenido, ¿no? Para nuestras vidas, ¿no? Palabra de Dios. Pero nosotros también tenemos que establecer una relación personal, ¿sí? Personal y particular con nuestro Dios. Y es lo que hizo David. Podemos encontrarnos con un David que ya, ¿no? Cuando pastoreaba, ya tenía experiencia, ¿no? En su vida cotidiana, él aprendía a depender y poner toda su confianza en Dios. Y luego lo vamos a ver más adelante, que incluso cuando ocurre esto de Goliat, ¿no? De enfrentar a Goliat, David le dice al rey Saúl en algún momento, ¿no? Dice: cuando un oso o un león me agarraba una oveja, ¿qué hacía él? Dice: yo los perseguía, yo los perseguía, pero ¿por qué? Y así como Dios me ayudó, decía, con el oso, con el león, me va a ayudar también con este gigante. ¿Me está escuchando? O sea, él hizo de su vida diaria, de su vida cotidiana, ¿no? Tenía presente, y muchas veces es un gran error que los cristianos cometemos, ¿no? O sea, tenemos en cuenta a Dios acá en la iglesia, mientras le alabamos, ¿no? Levantamos los brazos, cantamos al Señor, pero después en nuestra vida cotidiana nos olvidamos por completo del Señor, ¿sí? Y en cambio David lo tenía presente en cada momento, en cada instante de su vida. ¿Me está escuchando? Y es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? En este caso del ejemplo de lo que fue la vida de David, ¿sí?
No somos cristianos solamente cuando venimos a la iglesia, sino también cuando andamos en la vida cotidiana, cuando vas a tu trabajo, cuando vas a la escuela, cuando estás con tus amigos, estés donde estés, cuando estás en las redes. Seguís siendo cristiano, ¿no? Decirle que está al lado tuyo, seguís siendo cristiano. Porque a veces nos olvidamos, ¿no? Por eso, bueno, David todo el tiempo tenía presente a Dios y así fue creciendo. Y así también fue creciendo su fe. ¿Me está escuchando? ¿Cuánto quieren tener fe? Bueno, muchas veces, ¿qué pasa? Decimos, ¿cómo me gustaría tener la fe del hermano fulano? ¿Cómo me gustaría tener la fe de la hermana fulano? Que habla y dice, yo quiero tener esa. Bueno, la fe viene, dice, por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Pero ¿cuándo se va acrecentando nuestra fe? Cuando nosotros experimentamos a través de la palabra en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y es lo que hacía David, ¿sí? David tenía una vida de comunión con Dios y experimentaba cómo Dios lo ayudaba aún a enfrentar a esos osos y a esos leones. Amén. Podemos decir también de alguna manera, ¿no? Que Dios nos prepara para lo que viene, ¿no? Con las cosas diarias, con las cosas cotidianas, ¿sí? Y a su nombre. Entonces vemos que llegamos a esto más o menos lo que era David, ¿no? Y también vemos, algunos dirían por ahí, bueno, pero David, lo que pasa es que David tenía una familia espectacular, ¿no? Estaba re bien, ¿no? Y cuando uno conoce la historia, como mencioné hace un rato, David era el octavo hijo, ¿sí? Dentro del pueblo de Israel, tener 7 hijos era una bendición de Dios, ¿sí? Hoy no sé si sería tan así, no sé si se vería de esa manera, pero bueno, era, wow, qué bueno. Pero cuando el octavo, ya era como que vino de más, ¿no? Y bueno, y David era el octavo, ¿sí? No era justamente el mejor o la mejor ubicación dentro del número familiar. Y es más, dice la Escritura que cuando el profeta Samuel, Dios lo envía a la casa de David, ¿sí? Que lo reciben, preparan un almuerzo, ¿no? Espectacular, y su papá trae a todos los hijos varones menos a David, ¿no? Lo dejó afuera. ¿Y dónde estaba David? David estaba cuidando la oveja. Mientras en la casa estaban de fiesta, ¿no? Recibiendo a un personaje tremendo, ¿no? Recontra conocido de lo que es el pueblo de Israel, y a él lo dejaban allá afuera, ¿no? Que se encargue de las cosas, ¿sí? Sin embargo, el profeta Samuel en un momento Dios les va mostrando de que ninguno de los presentes era quien Dios había elegido para ser el rey, y ahí le pregunta, ¿no? Al papá de David, le dice, ¿tenés algún otro hijo más acá? ¿Tenés otro hijo? ¿Vos te queda alguno por ahí? Dijo el papá, David, ¿y qué? Traelo. No, lo tenemos cuidando las ovejas. Dice, bueno, no, acá no come nadie hasta que David no viene. Y vino David, y cuando el profeta Samuel lo ve a David, ahí Dios le dice, este es a quien yo elegí. Él tiene un corazón con el que yo me conformo. ¿Sí? Es tremenda esa palabra, ¿no? Bueno, ese es David, ¿no? Y fíjense que él sufrió, podemos decir también, aún dentro de su propia familia, sufría una especie de bullying. ¿Me está escuchando? Sufría una especie de bullying. Pero sin embargo, él en ningún momento reniega de Dios, sino que sigue sosteniendo una relación profunda con Dios. Y esto también es algo a entender, hermano, ¿no? Que muchas veces uno piensa, y bueno, si Dios te elige, no, fíjense a quién eligió Dios. No eligió a cualquiera. David era un jovencito que, aunque pasaba problemas en su propia familia, en su propia casa, tenía una relación personal con Dios. ¿Me está escuchando? Cuando miramos la historia de José y María, miremos, alguna vez lo hemos visto también, ¿no? ¿Sí? Dios no eligió a cualquier persona para que Jesucristo nazca en esa familia. ¿Me está escuchando? Los dos, tanto José como María, eran personas temerosas de Dios y tenían una relación personal con Dios. No eran así nomás, ¿amén? Y así podemos descubrir mucha palabra. Juan el Bautista tampoco vino en una familia, eran sacerdotes, ¿sí? O sea, Dios se preparó, ¿no es cierto?, a sus siervos de alguna manera, ¿no? Y el ambiente en donde deberían crecer. Bueno, entonces vemos que David fue avanzando, ya fue elegido como rey, pero luego, bueno, ocurre esto, ¿no? Que Israel constantemente iba a pelear con los filisteos, y en esta oportunidad dice que van y estaban los hermanos de David ahí, pero él era pequeño todavía, entonces no fue a la guerra, ¿no? Pero su padre lo envía.
Lo envía para ver cómo están sus hermanos, de paso, le manda algunas cosas para comer. Y bueno, y estando ahí dice que David escucha, ¿no? De este Goliat, que dice, mire qué interesante el dato, ¿no? Porque dice que Goliat salía por la mañana y por la tarde. ¿Sí? Apenas se levantaban los israelitas que con ganas de pelear, ¿viste? De enfrentar a los filisteos, aparecía el Goliat este gigante y los insultaba y le decía, ¿por qué no mándenme un hombre, ¿no? Y les amargaba el día, ¿sí? Y yo siempre hago esta comparación, ¿no? Que cuántas veces el diablo hace eso con nuestras vidas. ¿Cuántos se levantan y dicen, bueno, hoy voy a arrancar con la dieta? ¿No? Y pasa algo, no, mejor no. Viene el Goliat, ¿no? Y hace ahí saltar, ¿no? Otro dice, bueno, hoy voy a arrancar a estudiar. Hoy me pongo a estudiar, y va y algo pasó, se asomó Goliat, ahí ya está, listo, no estudió nada, voy a hacer otra cosa, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino que después a la tarde de vuelta, ¿no? Yo digo, cosas de que encima no dormí después, ¿viste? Llega la tarde, bueno, hoy me voy a acostar temprano para que mañana sí voy a arrancar con esto, voy a arrancar con aquello, ¿sí? Y aparece Goliat ahí, el Goliat del internet. Y estoy hasta las 2 de la mañana metido en Instagram, metido en qué sé yo, y no dormiste nada y el otro día tampoco. Cualquier coincidencia con la vida real no es casualidad. Amén. Entonces ocurre este tipo de cosas y bueno, imagínense ahí, yo digo, el diablo hace este tipo de cosas, por eso acá Goliat representa un poco también al enemigo, ¿me está escuchando? Y dice que iba a la mañana, aparecía y a la tarde, y los bajoneaba a todos, y estos eran hombres de guerra, hombres experimentados, ¿sí? Eran soldados israelitas experimentados, pero sin embargo, dice que veían a este Goliat y temblaban, hermano, tenían miedo, ¿sí? Y no fue un día. Dice la Escritura que durante 40 días, 40 días, todos los días aparecía, y ahí estaban. Tenían que combatir y al final no combatían nada porque aparecía este Goliat, mándenme un hombre, decía, mándenme un hombre. Y todos temblaban, nadie quería ir. ¿Me está escuchando? Pero ¿qué pasó? Ocurrió, ¿no? Y bueno, hay un dato interesante, ¿no? De lo que hemos leído también, que le dice, ¿no? ¿Quién es este que provoca los escuadrones del Dios viviente? Dice David también en algún momento. O sea, él tenía una verdadera identidad, ¿sí? Él sabía quién era. Él sabía que era parte del ejército de Dios. ¿Me está escuchando? Y eso es algo que nosotros tenemos que también asumir para poder enfrentar la dificultad de los problemas de la vida, para poder avanzar. Y él lo tenía claro y le dice, ¿quién es este que viene a insultar a los escuadrones del Dios viviente? Ese era David. Él veía mejor que los otros estaban temblando y David lo escuchó y dijo, ¿quién es este? ¿Qué le pasa? Y eso es lo que ocurre cuando uno realmente asume su identidad de que somos hijos de Dios, hermano. ¿Me está escuchando? No somos cualquier cosa, ¿sí? Decirle que está al lado tuyo, somos hijos de Dios. Después también dice la palabra, ¿no? Que el Espíritu de Dios había venido sobre David. Acá también algo que marca la diferencia, hermano. Porque los demás estaban todos temblando y David, sin embargo, escuchaba y se encendía, ¿no? El celo por las cosas de Dios. Y decía, ¿quién es este que viene a hablar así de su iglesia, de su ejército? ¿Quién es? ¿Y sabe por qué lo podía hacer David? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él también. Amén. Y esto es lo que ocurre en cualquier cristiano, hermano, cuando realmente vos tenés una relación personal con Dios, te acercás, el Espíritu Santo te va llenando, te va fortaleciendo y realmente cuando escuchás estas cosas no temblás. ¿Me está escuchando? Sino que te pasa todo lo contrario, te pasa lo que le pasó a David. ¿Quién es este? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atreve? Gloria a Dios. Y vemos algo más también, ¿no? Que después le dice a Goliat, ¿quién es este incircunciso? Ya David estaba, tengan en cuenta esto, todos los demás estaban todos temblando. Y David lo miró, ¿y quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a este? Y al decir incircunciso, hermano, lo que está diciendo es, ¿y este que no tiene comunión con Dios, quién es? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atreve? Porque la circuncisión, acuérdense, tenía que ver con un pacto con Dios, ¿no? Y este que no tiene pacto con Dios, encima, ¿se atreve a hablar así del ejército de Dios?
Pero eso ocurre cuando uno tiene al Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Y él lo tenía. Y dice que aparece Goliat una vez más, ¿sí?, en escena. Pero ¿qué pasó? Justo ahí, ¿quién estaba? David, ¿no? Apareció, lo escuchó David y empezó a hacer todo esto. Dijo, ¿qué pasó? Bueno, y lo convence al rey Saúl para que pueda él enfrentar, ¿no?, a este Goliat. Y claro, acuérdense que le decía, mándeme un hombre, mándeme uno, y nadie, todo temblando, ¿no? Y aparece David, que encima sin armadura, ni siquiera estaba vestido de combate, porque dice que se probó la armadura de Saúl y dijo, no, esto no. Bueno, hay otro tema y no con la armadura de Saúl, porque había un espíritu malo que venía también a la vida de Saúl, y algunos dicen que no se lo quiso poner a David porque como que algo estaba mal ahí, ¿no? Pero bueno, y se lo probó y no le funcionó. Y sin embargo fue con su bolsita pastoril, dice, con 5 piedras y una onda. Y una onda. Pero vemos que más allá de uno, bueno, ¿cómo vas a enfrentar con eso? Pero lo que tenía David realmente era fe en Dios, ¿sí? Él tenía puesta su confianza en Dios y él sabía que así como Dios, ¿sí?, había entregado a esos leones, a esos osos cuando se le volvían contra él, y él lo decía, si se me volvían contra mí, yo los mataba, decía David. Porque Dios me daba la fuerza, Dios estaba conmigo. Y dice, de la misma manera voy a hacer con este gigante. ¿Me está escuchando? La fe, hermano, está por sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces vemos acá esta situación, ¿no? Lo que lo mueve a David es la fe, es el Espíritu Santo en su vida. Si bien humanamente por ahí no se veía un equipo militar, un armamento, ¿sí?, pero espiritualmente estaba bien armado David. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Por eso hay una palabra también que dice, ¿no?, que si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Podemos tener todos los guardias que vos quieras, pero si Dios no está en la cosa, podemos tener mejor armamento, pero si Dios no está ahí, dice, es en vano. ¿Me está escuchando? En vano vela la guardia, y a su nombre. Entonces, vemos que va a enfrentar a David, ¿no? Y dice que avanza. Yo me imagino, hermanos, el cuadro, ¿sí?, de ese gigante enorme, ¿no?, yendo hacia David. Yo no sé qué harían ustedes, ¿no? O nosotros, ¿qué haríamos si se te encara una bestia así? ¿No? ¿Qué hacemos? Y yo creo que saldríamos corriendo, ¿no? Pero ¿qué hizo David? Dice que cuando Goliat avanzó, ¿qué hizo él? Él también avanzó, ¿sí? Él también avanzó. Y dice que Goliat lo vio, y cuando lo ve Goliat, dice que lo menospreció, ¿sí? Lo menospreció. Primero le dijo, por ser muchacho, ¿no?, era inexperto, ¿no? Le dijo, que soy un perro, dice Goliat, que vení con un palo. Así que se calcula que capaz que andaba con la vara del pastor también, ¿no? Y ¿qué? Soy un perro, yo que venía así, ¿no? Y lo menospreció, dice, por inexperto, por muchacho, jovencito, ¿no? Y después dice también que lo vio frágil, ¿no? Parece que era rubio y hermoso, David. Acuérdense que en esa época, hoy dirían, ¿no?, uno rubio y hermoso decía, viste qué pinta, ¿no? Pero en esa época, y dentro del pueblo de Israel, no se lo veía como frágil, como debilucho. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Y en medio de la guerra, ¿no? Entonces, lo menospreció, dice, lo vio como frágil, Goliat, ¿no? Y de vuelta, ahí tenemos que tener esto también en nuestra vida, de que muchas veces el enemigo, hermano, va a tratar de menospreciarte, ¿sí? Va a tratar de que decaigas, de que tengas la autoestima siempre baja. ¿Me está escuchando? No, vos no vas a poder esto, mirá lo que sos, mirá, ¿no? Y te tira abajo. Bueno, esa es obra del diablo también. Hay que rechazarlo en el nombre de Jesús. Y fíjese que David soportó esto ahí en el medio, ¿no?, del campo de batalla, ¿sí?, donde se iba a desatar la guerra, y él soporta este menosprecio. Y le hablaba a este Goliat, y dice también que lo maldijo por sus dioses. Encima le echó unas maldiciones, ¿sí? No sé, hizo un trabajo ahí delante de la cara de David, y más de uno quería hoy. Si ves un trabajo así, ¡ay, tengo miedo, me va a afectar! ¿Me está escuchando? No, nosotros tenemos a Cristo, hermano. No hay nada que nos pueda maldecir. ¿Me está escuchando? No hay maldición que nos pueda afectar, porque la sangre, justamente hicimos memoria de la sangre de Cristo derramada en la cruz, es la que nos cubre a nosotros. ¿Me está escuchando?
Por eso no deberíamos tener temor a esto. Y David no lo tuvo. Dice, lo maldijo por sus dioses. O sea, Goliat le echó unas maldiciones ahí antes de combatir. Y sin embargo, David le empieza a hablar, ¿no? Y es todo lo que hemos compartido, ¿no? Que le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Bueno, y le dice el 46, Jehová te entregará hoy en mis manos. Y vemos acá de vuelta, hermano, que esto no era una simple batalla, ¿sí? Acá había también una batalla espiritual, ¿sí? ¿Usted se imagina tener a un ejército durante 40 días ahí estático sin avanzar? No es lo lógico, ¿sí? En algún momento pero ¿qué pasaba? Habían demonios detrás de todo esto, y detrás de Goliat habían demonios, y los hombres todos atemorizados, hasta que apareció David. ¿Me está entendiendo? Por eso digo, era una guerra espiritual. Nosotros, hermanos, vivimos cotidianamente una guerra espiritual. ¿Me está escuchando? Usted dirá, bueno, pero voy a trabajar. No, tenés que orar antes de ir, ¿sí? Salimos al territorio enemigo. Tenemos que orar, tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Tenés que orar por tu trabajo, por donde viajás, que los ángeles del Señor estén alrededor de tu vida, ¿sí? Esto es así, y David lo tenía bien claro. Por eso digo, nuestra vida cotidiana, hermano, es una guerra espiritual constante, es una batalla espiritual constante. El diablo te quiere traer de vuelta, ¿sí? a su territorio. ¿Me está entendiendo? A su reino. Pero en el nombre de Jesús tenés que plantarte, tenés que anticiparte, tenés que anticiparte. Dios sabe lo que viene por delante, amén. Dios sabe qué es lo que hay en tu lugar de trabajo antes de que vos llegues. Él sabe en tu caminar, Él sabe lo que hay. ¿Me está escuchando? Por eso la importancia de la oración. La oración es una de las armas fundamentales del creyente, ¿sí? Y tenemos que tomarla, hermano, tenemos que tomarla, ¿sí? Yo recuerdo, yo siempre cuando bajaba del colectivo, me acuerdo, iba a mi lugar de trabajo, el Señor, en el nombre de Jesús. Y era un ambiente muy pesado, donde había droga, donde había prostitución, donde había muchas cosas, ¿sí? Todas las noches era lo mismo, ¿sí? Y uno tenía que caminar. Entonces uno tiene que aprender a mirar con ojos espirituales. No solamente, me levanto, no. Hay un mundo espiritual que es mucho más real, ¿sí? Que lo que nosotros podemos ver. Siempre lo digo esto, ¿amén? Y a su nombre. Bueno, entonces vemos que se enfrenta David a este Goliat, y era de vuelta una lucha espiritual. Pero lo maltrata, ¿no? Le habla de una manera despectiva, ¿sí? Lo ve como un niño inexperto, ¿no? ¿Qué vas a hacer, no? Sin experiencia. Pero vemos que él, sin embargo, dice la palabra que tomó esa piedra, ¿sí? Se la tiró con la onda y se le incrustó en la frente, ¿sí? Y bueno, y cayó Goliat, ¿no? Bueno, dice que quedó medio moribundo, ¿no? Porque después dice que lo termina de matar con la propia espada de Goliat, ¿sí? Eso también es otro tema interesante, ¿no? Tomar las armas del enemigo para cortarle la cabeza al enemigo. Amén. Bueno, y pensaba en esto, ¿no? Goliat era un guerrero experimentado, ya lo había dicho Saúl, ¿no? Este es un hombre, dice que de su juventud ya es un guerrero, qué sé yo, y vos dice nada. Y ahí le cuenta a David su experiencia, ¿no? Con las ovejas, con el león, con el oso, y le dice, y Dios lo va a entregar en mis manos. Amén. Y vemos de vuelta, yo pensaba en esto, ¿no? Cuántas veces también el diablo nos frena, ¿no? Por nuestra inexperiencia, ¿sí? En situaciones de la vida que decimos, pero yo nunca hice esto, no sé, miedo, temor. Fíjense que mencionamos muchas de estas cosas, ¿no? Un ejército paralizado por el temor, ¿sí? Y el temor muchas veces nos paraliza, nos frena, ¿sí? Y me acuerdo, ¿no? De repente, a mí, mi propia vida, ¿no? Yo tenía 23 años, había aceptado al Señor, y bueno, se me abre una puerta de trabajo, que en realidad yo estaba trabajando bien, era encargado de una panificadora, ¿sí? Ya a esa edad. Pero bueno, habían situaciones en ese lugar que se daban que a Dios no le agradaba, ¿sí? Y yo antes no conocía al Señor, pero ahí ya conocía al Señor. Amén. ¿Cuántos saben que hay una diferencia? Una cosa cuando no conocíamos, otra cosa cuando ya conocemos. Y bueno, y se daban circunstancias que a Dios no le agradaba. Entonces yo había empezado a orar, sin que ni siquiera mi esposa supiera, ¿no? Por otro trabajo. Y para muchos era una locura, porque yo estaba en blanco, era un encargado, ¿viste? Tenía todas las comodidades, digamos, las cosas legales, ¿sí?
Pero me quería ir por ese motivo, porque quería agradar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Y bueno, y se me abre una puerta de trabajo, ¿no? En el mercado de fruta y verdura que en mi vida había trabajado yo. ¿Me está escuchando? Nada, no sabía, era un inexperto total en esa área, ¿sí? No sabía absolutamente nada. Bueno, pero yo entendí que era la voluntad de Dios y quería, por sobre todas las cosas, agradar a Dios. Y me voy. Renuncié a mi trabajo, nadie entendía nada, ¿no? Pero yo y Dios sí sabíamos de qué se trataba. ¿Me está escuchando? Y llego siendo un inexperto en esa área. ¿Y de qué me ponen a trabajar? De encargado en ese lugar. O sea, otra locura más, ¿no? Otra locura más. Y tuve que aprender ahí, hermano. Y tenía mucho miedo, me pasaron muchas cosas, pero yo por sobre todo tenía mi confianza puesta en Dios. Entendía que eso era la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿por qué digo esto? Que muchas veces te van a pasar de tomar decisiones en tu vida y vas a decir, no, pero no sé, pero lo importante es que quieras agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y que sea la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Y empecé en algo totalmente diferente, ¿sí? ¿Y sabe qué? Dios me prosperó. Dios me bendijo en ese lugar. Terminé siendo, bueno, era el encargado, aprendí el trabajo, y después me fui porque yo me quise ir. Y después me llamaban de otros lugares para hacer esa tarea. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? David era un inexperto quizás en esa área de la batalla, de la guerra. Pero por sobre todas las cosas quería agradar a Dios. Por sobre todas las cosas, él quería exaltar el nombre de Dios a través de su vida. Y cuando nosotros hacemos esto, hermano, Dios te respalda en todo lo que puedas comenzar. ¿Me está escuchando? Amén. Pero siempre poniendo primero a Dios. Siempre poniendo primero a Dios. Eso es lo fundamental. Amén. Entonces, y Dios fue preparando todo. ¿Me está escuchando? Fui a ese lugar, yo sin saber en ese momento que iba a entrar a un seminario, a prepararme. Y Dios preparó todo para que yo pueda estar en ese seminario de día, porque trabajaba de noche. ¿Me está escuchando? Entonces, lo que para nosotros puede ser un momento de miedo, de temor, si está en la voluntad de Dios y realmente, ¿sí? Vos querés agradar a Dios, no estás pensando solamente en lo económico, en lo material, Dios te va a respaldar. Y te digo, Dios no solamente fue en lo espiritual, sino que también me respaldó en lo material. ¿Me está escuchando? Eso hace Dios, hermano, con cada uno de nosotros, si realmente ponemos nuestra confianza en Él. Porque lo demás se puede conseguir en lo material. ¿En cuánto hay que no agradan a Dios? No ponen a primera vez en su vida, pero se ponen a trabajar en lo material y consiguen lo material. ¿Sí? Pero realmente es la voluntad de Dios. Amén. Por eso, esa es lo inverso, ¿no es cierto? ¿No? Primero Dios, buscad de Dios, y ahí aunque tengas miedo en lo que vas a emprender, si es la voluntad de Dios, Dios te va a respaldar. Amén. Y siempre exaltando el nombre del Señor. Y fue lo que hizo David. Amén. Y fue lo que hizo David. David enfrentó a este gigante, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios estaba en él también. Y se atrevió, ¿no? Yo le contaba, a mí me pasó eso porque, bueno, habían cosas que ya no agradaban a Dios y yo era partícipe, involuntario, pero era partícipe, entonces tenía que salir de ese lugar. Amén. Y Dios me respaldó. ¿Me está escuchando? El Espíritu Santo, hermano, es el que te va a fortalecer, te va a animar. Y es lo que hizo también con la vida de David. Amén. Vemos también que luego, ¿no? Dice que le agarra la espada, ¿no? De Goliat y le corta la cabeza. De vuelta, yo me imagino, yo leo, hermano, y me imagino todo. Veo como que estoy viendo una película. Y yo me lo imagino a David subiéndose, porque ya el gigante estaba tirado, y dice que se subió encima, ¿no? Se subió encima, le saca la espada y le corta la cabeza, ¿no? Y de vuelta pensando, ¿cómo podemos tomar las armas, ¿no? Del enemigo para cortarle la cabeza al propio enemigo, ¿sí? Y está bueno eso, ¿sí? Durante mucho tiempo, por ejemplo, se hablaba en la iglesia, no sé, que el rock era satánico, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que el rock and roll era satánico, que cierto estilo de música era satánico. En la Biblia no dice absolutamente nada de eso. ¿Amén? Dice que toda la música fue hecha para alabar y exaltar el nombre de Dios. ¿Sí? Después que te guste o no te guste, es otra historia. Amén. Y bueno, y muchos hermanos entendieron eso y empezaron a tomar algo que supuestamente era una arma del diablo,
¿sí? ¿Para qué? Para también utilizarla para cortar al enemigo. De la misma manera, hermano, después vinieron, bueno, hoy que tenemos, justamente mencioné las redes, que Facebook, que Instagram, que qué sé yo cuántas cosas, amén. Y muchos, hermano, no, eso del diablo, eso es satánico, y para muchos se torna satánico, ¿no? Porque, bueno, quedan atrapados ahí, quedan ahí en su mente, en su corazón metido ahí, y se olvidan de Dios, se olvidan totalmente de Dios, y muchos se meten ahí y pierden su identidad también como cristianos. Entonces ahí sí se transforma en algo satánico, ¿me está escuchando? Pero si tomás eso, hermano, y lo utilizás para extender el reino de Dios, es una forma de tomar las armas del enemigo y cortarle la cabeza al diablo, ¿me está escuchando? Y qué bueno que nosotros como cristianos podamos entender esto y tomarlo también de esa manera, que podamos utilizar todo esto justamente para extender el reino de Dios, para que personas puedan recibir a Jesucristo. Y uno también, bueno, no dejarse manipular, ¿no? Porque no es problema del arma, sino de quién la utiliza en este caso, ¿no? Amén. Y si está en la mano del diablo y vos te dejás arrastrar por esto, bueno, vamos a estar en problemas. Pero también podemos tomarlo y justamente de nuevo, como hizo David, cortarle la cabeza al enemigo. ¿Me está escuchando? Y a su nombre. Así que en esta noche, tarde, pero todavía, podamos tomar el modelo de David, ¿sí? Tomar el modelo de David, ¿sí? Que no solamente escuchemos la palabra, que no solamente seamos cristianos acá, sino en nuestra vida cotidiana, de todos los días. Que puedas alabar al Señor en donde estés, ¿sí? Que no te olvides del Señor. Yo sé que a veces se hace difícil, ¿no? Yo recuerdo, y de acuerdo a los trabajos también, ¿no? Justamente en este trabajo que comentaba yo tenía que estar anotando pedidos, ¿no? Y en un momento, había un momento, hermano, que se llenaba de gente, se llenaba de pedidos y estaba ahí. Y me acuerdo de que me pasó algo, ¿no? Que estaba ahí anotando y no sé, habrán pasado media hora, ¿no? O una hora quizás. Y cuando pasa esa hora, es como que yo reacciono y me doy cuenta que durante esa hora no había podido pensar un segundo en Dios. Y me dio una especie de temor. Pero bueno, es parte puede pasar, ¿no? En un momento, en un trabajo, te digo, esto era así, y tenías que estar mirando para acá todo el tiempo, era impresionante, y realmente había desaparecido de la presencia de Dios, ¿no? Pero después entendí que Dios seguía estando conmigo, ¿eh? Porque sabía que tenía que hacer ese trabajo, ¿eh? Y después volvía de vuelta a esa relación personal con Dios. ¿Me está escuchando? Pero por un lado estuvo bueno, Dios me lo mostró, ¿no? Lo que es estar alejado de Dios un instante, una hora, cuando podemos estar en comunión todo el día con el Señor. ¿Qué es lo que Él quiere? Dice la palabra, ¿no? Orad sin cesar, todo el tiempo. O sea que se puede. Si lo dice Dios, porque se puede. Es hablar con Dios todo el tiempo. Aleluya. De vuelta, tenernos presente a Dios en toda nuestra vida, ¿sí? Buscar de su Espíritu Santo, ¿sí? Buscar la fortaleza, poner nuestra confianza en el Señor, para que cuando vengan, cuando aparezcan los Goliat, cuando aparezcan los problemas, las dificultades, puedas pararte como se paró David, ¿sí? Como se paró David. Y aunque te quieran bajar la autoestima, aunque te quieran ningunear, bullying, lo que sea, vas a poder soportar y vas a poder estar bien. ¿Me está escuchando? Amén. Eso es lo que Dios quiere. Ese es lo que el ejemplo que nos dejó David también. Y bueno, no lo llevé todavía, que bueno, podemos hablar de David como modelo de Jesucristo también, muchas cosas, pero eso ya está. Amén. En otra oportunidad por ir lo haremos. Amén. Pero lo importante es esto, ¿no? De poner nuestra confianza en el Señor y entender quiénes somos también, ¿no? Otra cosa que nos dejó David en esta historia es su identidad como hijo de Dios. Él nunca se olvidó quién era, amén, y se plantó delante de Goliat como un hijo de Dios. Y qué bueno que también eso, ¿no? Porque viste que a veces algunos, no tenemos cristianos encubiertos. Después apareció la identidad oculta también, ¿no? O sea, tenemos unos cristianos que andan por el mundo con identidad oculta. O sea, no se manifiestan, no manifiestan que son hijos de Dios, no manifiestan quiénes son, ¿sí? Bueno, David no tuvo ningún problema, se paró y dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este que no tiene comunión con Dios? Y viene a insultar, ¿no?, a los ejércitos del Dios viviente. ¿Me está escuchando? Qué bueno que nos podamos levantar como David, que el Espíritu Santo nos levante en este tiempo como David, ¿sí? Para poder reflejar al mundo, ¿no?, quién es realmente Dios.
¿Cómo es Dios? Aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Gloria a Dios.